Hola, ¿cómo están? En esta ocasión esta es una de las primeras retroalimentaciones a los videos que realizan mis estudiantes en ingeniería agropecuaria, en el que estamos haciendo una práctica en la que ellos muestran cómo utilizan los cuadernos Júpiter para eh, efectuar cálculos en pluviometría. Por ejemplo, me encantó el trabajo de mis estudiantes que mostraban cómo a partir de la medición de 20 milímetros de precipitación o de 2 centímetros de precipitación medidos con un pluviómetro, cómo traducirlos a cuál es la medida en litros que cayó por hectárea en una finca, por ejemplo, de 2 hectáreas. Entonces queremos hacer eso, pero mostrándolo con cuaderno Júpiter, entonces dándoles algunas recomendaciones sobre cómo hacerlo. Entonces obteníamos con la inteligencia artificial que para ayudar a los estudiantes a aprender a describir y realizar cálculos matemáticos en un cuaderno Júpiter, puedes construir un video educativo estructurado que combine elementos teóricos, prácticos y visuales. Aquí me da unas recomendaciones para crear un video efectivo que explique cómo traducir la precipitación en milímetros en Caucasia a litros por hectárea. Entonces vamos a hacerlo aquí yo con control shift guión separo las líneas en el cuaderno para ir leyendo una por una en la presentación y con un buen tamaño que los estudiantes puedan leerlo. Este es con este editor que yo estoy utilizando, se llama Visual Studio Code, que ese es el símbolo acá en la parte superior izquierda, que es como una especie como de, ¿cómo le diría yo? Como una V volteada hacia la derecha. Ahora, ¿cómo empezaríamos? Bueno, pues entonces otra vez control shift menos para dividir las líneas y empezar, bueno, estructura del video. Introducción, presentar el objetivo del video, que es aprendamos a realizar cálculos matemáticos y a documentarlos en un cuaderno Júpiter. Y el segundo objetivo es explica brevemente el contexto, la relación entre milímetros de precipitación y litros por hectárea, relevante para estudios agropecuarios y climáticos. Entonces, porque el pluviómetro nos entrega es una medida en milímetros. Entonces aquí le vamos a poner una imagen del pluviómetro para ilustrar la medición. Entonces, bueno, pues un pluviómetro casero y su medición. Entonces aquí lo ponemos en imágenes y tomamos una de estas de las que tenemos acá que tiene que ver con la medición que estamos haciendo. Por ejemplo, uno que está como muy claro en cuanto a la medición es este, eh, que se parece como al ejemplo que queremos mostrar. Entonces aquí tenemos cómo lo está midiendo. Aquí copiamos la dirección de la imagen y lo pegamos aquí en nuestro cuaderno Júpiter con la sentencia IMG SRC igual a comillas simples y copias esa imagen, esa URL, y control V, y así vemos que hemos traído una imagen en la que mostramos cómo la medición en milímetros, entonces aquí vamos a pensar es en el caso de que hubiera llegado a 20 milímetros o 2 centímetros de precipitación, si hubiera llegado a esos 20 milímetros, a cuánto equivale en litros por hectárea para una finca de 2 hectáreas. Ahora, la preparación del entorno, mostrar cómo abrir el cuaderno Júpiter. Aquí para abrirlo utilizando Jupyter Lab, no puedo utilizar Jupyter Lab. Mira, aquí para abrirlo desde Jupyter Lab o Jupyter de Anaconda. Entonces yo aquí tengo instalado Jupyter Notebook de Anaconda, que es con este símbolo, y él se mueve inmediatamente, se abre desde el explorador. Vamos a ver, en este caso voy a tomar al explorador de Google Chrome, y ya yo puedo abrir el cuaderno. Un cuaderno Júpiter, por ejemplo, yo puedo abrir aquí documentos, docencia, cálculo y, y irme en este caso, a clases, a cálculo,
sobre, bueno, en este caso nos interesa es de cálculo en clases a la medición de volúmenes, a la práctica de pluviometría. Entonces acá, esta práctica de pluviometría, yo ir a este cuaderno de evaluación y abrirlo por acá. Entonces ya cuando le doy acá, doble clic, él me abre a través del explorador este cuaderno. Entonces esta es una manera de editarlo eh, desde utilizando Júpiter de Anaconda. Miren que lo abre desde un explorador, desde el explorador abre esta aplicación. Pero a mí me gusta mucho ahora es desde Visual Studio. Entonces voy a cerrarlo acá y bueno, aquí me vuelvo a Visual Studio. Explicar también qué son las celdas de código y las celdas de texto en un cuaderno Júpiter. Entonces, bueno, pues que vean, yo puedo con la letra B, cuando señalo una línea, le doy una línea y aquí otra. Esta línea la voy a configurar de texto con la letra M. Entonces así me dice que es celda Markdown vacía y cómo, ¿qué ponemos en una línea Markdown? Pues la pregunta que queremos responder en este video y es cómo, mm, traducimos la medida del pluviómetro a una medida en litros por hectárea para una hacienda, ¿cierto? Es como se traduce una medida en milímetros, una longitud, a una cantidad, a un volumen por unidad de área, en este caso la unidad de área que sea por hectárea, dado que aquí en Caucasia los terrenos se miden es por hectáreas, generalmente haciendas de 2 hectáreas, 3, 4 hectáreas. Entonces, esa sería la pregunta y van en una línea de texto. Y en la línea de código van los procedimientos. Por ejemplo, a que yo los milímetros, a que escribir en la línea de código, pues 20 milímetros, ¿cómo los paso? Los 20 milímetros en el pluviómetro, ¿cómo los convierto a esa medida en altura? Lo convierto en un volumen de agua en el tarro, el volumen de esa agua en el tarro, el volumen que hay en esos 20 milímetros. Entonces, pues tendría que utilizar la fórmula de que ese volumen de agua forma un cilindro circular recto, en donde tendremos que la base es circular, entonces, y el volumen de ese cilindro, de esa porción de agua, entonces va a ser el área de la base circular por los 20 milímetros de altura. Entonces, que esos 20 milímetros, si queremos dar todo para que haya un volumen en volumen en litros, los pasamos primero esos milímetros a metros. Entonces, que se empezaría esos 20 milímetros, ¿cómo los pasamos a metros? Pues como 1000 milímetros es igual a un metro, entonces el factor de conversión será aquel que dividiendo por 1000 me pasa de milímetros a metros. Entonces digo, bueno, pues entonces 20 dividido 1000 me da ya la medida. Aquí le damos control enter. Nos dice que utilicemos el entorno de Python para copiarlo. Y aquí me dice que eso da 0.02 metros. Entonces 20 milímetros es igual a 0.02 metros. Es así, usted ve que usted puede hacer en estas líneas de código los cálculos. En este caso de pasar milímetros a metros en la conversión en la que vas a hallar el volumen de agua en el tarro. Es así, después de que tienes eso, lo puedes copiar en una línea de texto y decir, bueno, entonces eh, la altura de la porción de agua en el tarro, en el pluviómetro, entonces aquí lo copias en una línea de texto, lo cambias a texto con M, y entonces la altura en metros de, del cilindro de agua en el pluviómetro es de 20 milímetros, que es lo mismo que 0.02 metros. Entonces que usted ya lo puede escribir esa equivalencia de milímetros a metros.
en estas líneas de texto y en la línea entonces de código hiciste el cálculo de pasar a metros. Y ya luego enseguida vamos a pasar estos, estos metros de altura. Bueno, vamos a hallar el volumen efectivamente de agua cuando en el aparato, en el pluviómetro casero, hayamos obtenido una altura del volumen perdón, una altura en el tarro de 20 milímetros. Entonces, ¿cuál será el volumen de agua en el pluviómetro? El volumen que va a ser el área de la base por la altura. Va a ser el área de la base por la altura, es decir, el volumen de ese cilindro circular que se determina al llenar esa porción de agua del tarro. Luego seguimos con el planteamiento del problema, después de mostrar las líneas de código y de texto en el cuaderno, y es describir la fórmula para convertir milímetros de precipitación en litros por hectárea. Entonces aquí nos muestra que, bueno, si delimitamos entre doble signo de dólar, él nos va a mostrar las fórmulas matemáticas centradas, es decir, eso, y que para explicar que un milímetro de lluvia, explicar que un milímetro de lluvia sobre un metro cuadrado equivale a un litro y que una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados, eso hay que mostrarlo. Entonces que hay que mostrar cómo la medida de un milímetro se interpreta como un metro cuadrado, perdón, un litro por metro cuadrado. Entonces, en realidad aquí es como un milímetro de lluvia sobre un metro cuadrado equivale a un litro y que la hectárea tiene 10.000 metros cuadrados. Mostrar ese cálculo completo. Vamos a mostrarlo aquí de una vez. Entonces, como un milímetro equivale a un litro por metro cuadrado. Entonces, primero explicar eso. Entonces, ¿cómo es que expliquemos cómo un milímetro equivale a un litro por metro cuadrado? Entonces, ahora sí, para eso vamos a ahora sí, considerar, entonces aquí en una línea de texto, consideramos un pluviómetro, entonces consideremos un pluviómetro, aquí nos pone como nos sugiere la inteligencia de 10 centímetros de diámetro y 20 centímetros de altura. Entonces, bueno, tomemos ese y en el que solamente se ha alcanzado un milímetro de altura de llenado, de esos 20 que tiene. Entonces, donde él, después de una lluvia, se ha llenado una altura de un centímetro. Entonces, entonces ahora sí, perdón, un solo centímetro, no, en este caso un solo milímetro, pues porque queremos traducir un milímetro, mostrar que un milímetro equivale a un metro cuadrado. Entonces se ha llenado, aquí se ha llenado una altura de un milímetro, milímetro. Entonces si es un milímetro, entonces empezamos como, bueno, necesitamos hallar el volumen de agua, de esa pequeña columnita de agua. Entonces, la altura del agua en el tubo de 10 centímetros de diámetro es de un milímetro. Entonces, es la altura del agua en el tubo de 10 centímetros de diámetro es de un milímetro. Y bueno, pues entonces calculamos entonces ese milímetro, cuánto lo pasamos a metros, entonces dividimos por 1000. Entonces ahora sí, en la siguiente ya decimos, bueno, pues ese milímetro, un milímetro, lo dividimos por 1000 y ya obtenemos una altura de esa columna de agua en metros. Aquí nos dice control enter y nos da
bueno, aquí no le ponemos igual, sino que para darle igual solamente control enter, y nos escribe 0.001 metros. Entonces así usted concluye, bueno, entonces en esta línea de texto usted pone que, por lo tanto, signo de dólar, un milímetro es igual a 0.001 metros. Entonces aquí le ponemos metros. Y aquí le ponemos aquí le ponemos, sí, terminamos acá, y aquí ponemos milímetro, aquí le ponemos un milímetro, aquí le ponemos un milímetro, bueno, y aquí le ponemos es igual a, y aquí le ponemos este. Bueno, entonces así nos queda la equivalencia, y luego, pues bueno, entonces, si ya tenemos en metros la altura de esa columna de agua, ¿cuál es el volumen de esa columna de agua que se llenó después de la lluvia? Bueno, pues entonces lo que hacemos es hallar el área de la base, que es de 10 centímetros, entonces también esos 10 centímetros de diámetro, ese diámetro nos equivale a 5 centímetros de radio. Entonces, como la columna de agua mm, es de 5 centímetros de 5 centímetros de diámetro, perdón, de radio. Entonces, pues su área va a ser ese pi por el cuadrado de ese radio. Entonces, bueno, pues entonces import numpy as np para que me permita traer el número pi. Y ponemos a np.pi para multiplicarlo por el cuadrado del radio. Entonces, el cuadrado, elevamos al cuadrado al radio, que es 5. Pero antes de hacer el cálculo así, pasamos centímetros a metros. Entonces, pues el factor de conversión es dividiendo por 100, porque 100 centímetros es igual a un metro. Entonces, aquí le ponemos pues que esos 5 centímetros son iguales, aquí le ponemos son iguales a 5 dividido 100, entonces aquí hacemos el cálculo en una línea de código, 5 dividido 100, control V, control enter, 0.05 metros, entonces es igual a 0.05 metros de radio. Es decir, 5 centímetros equivalen a 0.05 metros de radio, y esos 0.05, entonces aquí lo multiplicamos, entonces 0.05 metros al cuadrado por pi me da el área de la base, área de la base, que es igual área de la base, y en este caso pues la imprimimos, y para imprimirla en un cuaderno no necesitamos utilizar print. Entonces es una cosa también, simplemente escribir el nombre de la variable, le das enter o le das play aquí y él ya te dice, bueno, esa área de la base es de 0.0785. Uno siempre por lo regular con 4 cifras de precisión es suficiente, entonces lo dejamos como ese resultado, lo ponemos con np.round, que lo redondee a 4 cifras decimales. Aquí le ponemos 4 cifras decimales para no tener tantas. Entonces nos dice, bueno, 0.0079. Entonces hasta ahí ya no tiene el área de la base, y ya en la siguiente línea calculas el volumen. Entonces el volumen pues es área de la base por la altura, volumen de la columna, de agua
que es igual a, entonces en este caso, a área de la base, que ya la teníamos, área de la base por la altura, y la altura la teníamos, esa la altura de esa columna, que nos dio 0.05, que lo guardamos como altura. Entonces, bueno, pues lo guardas como una variable altura, aquí ya lo corres, y ahora aquí ya te hace ese producto, ya el volumen, y aquí le dices volumen, que te lo muestre. Entonces, que en esta línea crea la variable volumen y aquí la muestra. Entonces, ya con eso, me dice que ese volumen es de 0.00039 metros cúbicos. En metros cúbicos es muy chiquitico, porque aquí nos quedó todo en metros. Entonces aquí ya al dejar todo en metros, él nos da el volumen en metros cúbicos. Entonces, hasta aquí ya tendríamos, vamos a ponerle que nos redondee a 2, 4, 5, digámosle 6 cifras decimales, ya el volumen. Entonces aquí le ponemos round, y redondeamos a 6 cifras decimales, para que no nos quede aquí tan largo, aquí ya nos queda un poquito ya más cortico, el volumen en metros cuadrados. Entonces ahora sí, entonces el volumen en metros cuadrados es de, aquí lo ponemos en línea de texto, es de el volumen en metros cuadrados de, aquí le ponemos, de una columna de 1 milímetro de altura, de 1 milímetro, milímetro de altura, es de, aquí nos dio 0.00030, 395 eh, metros, cúbicos. Ese sí nos quedó en metros cúbicos, el equivalente en litros. Aquí los ponemos cúbicos. Entonces aquí ya tenemos cúbicos, el volumen de esa columna. Entonces así ya tenemos el volumen en metros de la columna, pero ese volumen, bueno, y si ya tengo el volumen, ¿cómo calculo la precipitación? Ah, pues la precipitación, una línea de código, se le dice que la precipitación pues es igual a ese volumen en la columna divide el área de la misma. Entonces el área de la base es la misma. Y así nos da la precipitación. Y miren que le decimos, imprímame la precipitación. Entonces, que obtuve. Y mire que nos da que esa precipitación, en este caso, nos da de 0.049. Que redondeados, lo podemos dejar como a volumen de la columna sobre el área de la base, porque la precipitación es volumen sobre área. Bueno, redondeado nos quedaría como de punto 5. Punto 5. Sí, vamos a redondearlo aquí. Round. eh, Aquí le ponemos cuántas cifras queremos. Hagámosle 2 cifras decimales y cerramos. Control Enter y nos da 0.05 la precipitación. Entonces, la precipitación, y esto nos quedaría en unidades de, bueno, pues, pero esta precipitación así, volumen sobre área, ese volumen no lo dejamos en litros. Entonces, como usualmente dejarlo en litros, entonces ese volumen que lo teníamos en metros cúbicos, lo dividimos por 1000, porque 1000 eh, en metros cúbicos, vamos a pasar metros cúbicos a litros. Entonces, como un metro cúbico
un metro cúbico equivale a 1000 litros, multiplicamos por 1000. Entonces, lo que hacemos es pasemos ahora el volumen a litros. A litros. Bueno, entonces lo que hacemos en la línea de código es que ese volumen de la columna de agua que estaba en, en metros cúbicos, pues vamos a ponerlo aquí que así se llamaba, que así, volumen de la columna de agua en metros cúbicos. El volumen de la columna de agua en metros cúbicos. Aquí le ponemos volumen de la columna de agua en metros cúbicos. Aquí lo corremos. Entonces, el volumen de la columna de agua en metros cúbicos, voy a convertirlo a volumen de la columna de agua, ya no en metros cúbicos, sino en litros. Entonces le pongo aquí en litros. Litros. Entonces escoger el volumen en metros cúbicos. ¿Y qué es lo que le hago? Pues como un metro cúbico tiene 1000 litros, multiplico por 1000. Entonces así, simplemente para pasar a el volumen de agua en litros, debo multiplicar el volumen en metros cúbicos por 1000. Entonces así, volumen en litros lo obtengo y me da 0.395. De aquí, 0.395. Y ahora sí, la precipitación, entonces la calculo con volumen de la columna de agua en litros, dividido el área de la base en metros cuadrados. El área de la base en metros cuadrados. Y aquí, entonces, me da una precipitación de 50. Entonces en este caso nos dio 50, pero una precipitación de 50 litros por cada metro cuadrado, pero nosotros teníamos solamente eh, un solo milímetro y teníamos que llegar a un litro, una precipitación de 1. Entonces, revisemos entonces nuestro razonamiento. Entonces, bueno, decimos, en esa primera parte, bueno, pues 1 milímetro es igual a 0.01 metros. Pasamos milímetros a metros. Luego, así ya obtuvimos la altura. La altura, bueno, la altura que era sí, es que aquí nada más la altura era de 1. La altura de la columna era solamente de 1, de un solo milímetro. Y 1 milímetro, esa altura teníamos 1 milímetro es igual a 0.01 metros, y la columna de agua de 5 centímetros de radio a 5 centímetros, entonces 5 centímetros son iguales a 0.05 metros, y la altura de esta columna era de 1 sobre, era de 1 milímetro dividido 1000 para que me quedara en metros. Entonces aquí le damos, era altura en metros, es de ese milímetro dividido 1000. Entonces aquí me queda ya la altura en metros, y el área de la base me quedaba entonces ese 0.05 al cuadrado por pi. Ese es el área de la base, exacto, nos quedaría bien. Y el volumen me quedaría entonces por la altura, el área de la base en metros por la altura en metros. Y ahora sí, el volumen aquí ya me queda de 8e por 10, bueno, 8 por 10 a la menos 6, nos da aquí 8 por 10 a la menos 6, es decir, un número muy pequeño. Y luego ese volumen en metros cúbicos, bueno, perdón, en litros,
nos dio de 0.008 y luego la precipitación ya nos queda de 1. Entonces así uno ve que efectivamente, por lo tanto, lo que teníamos como, si tenemos una altura en el agua, en el tubo de 1 milímetro, entonces si tenemos una altura de 1 milímetro, en el pluviómetro, eso equivale a una precipitación de 1 litro por cada metro cuadrado. Una precipitación en litros por cada metro cuadrado. Aquí le ponemos en litros por metro cuadrado. En litros por metro cuadrado y aquí lo imprimimos en litros por cada metro cuadrado. Entonces ahora sí ya muestra que efectivamente concluye de que así 1 litro, eh, una medición de 1 milímetro equivale a 1 litro por cada metro cuadrado. Entonces, aquí concluye en la línea de texto. Entonces, entonces por conclusión, un milímetro de altura en el pluviómetro equivale a 1 litro por metro cuadrado de precipitación o por cada metro cuadrado de precipitación. Entonces así ya vemos la equivalencia numérica, es decir, hay una igualdad numérica entre la altura de la columna de agua y su equivalente en milímetros. Su equivalente en milímetros. Perdón, y su equivalente en litros por metro cuadrado. Su equivalente en litros por metro cuadrado. Bueno, entonces así ya tenemos esa partecita y uno puede dejar ese cálculo completico en una función de Python completica. Uno decía, entonces si entra 1, ¿cuánto es? Entonces uno le crea una función def. Una función def es que convierte la medición en el pluviómetro a su equivalente en litros por cada metro cuadrado. Entonces convertir altura en el pluviómetro a litros, o sea, a precipitación, a litros por metro cuadrado. Entonces esa función pues le van a entrar la medida de altura en milímetros, y ella lo va a traducir dos puntos, lo va a traducir return en precipitación, precipitación en litros por metro cuadrado. Entonces lo va a entregar así. Entonces, ¿y qué es lo que hace ella para obtener eso en el proceso? Pues en el proceso coge esa altura en milímetros y qué fue lo que nosotros hicimos con esa altura en milímetros. Altura la pasamos a metros. Entonces primero la altura en milímetros, aquí la que teníamos, la altura en milímetros, que era de un solo milímetro, lo pasamos en metros dividiendo por 1000. Entonces usted lo que va a hacer es efectivamente esa altura, esa función, esa altura en milímetros, va a coger y la va a hallar la altura en metros. Hallar la altura en metros. ¿Cómo? Cogiendo la altura en milímetros aquí y dividiéndola por 1000. Entonces lo bueno de Python que nos permite escribir en palabras lo que está haciendo matemáticamente.
y luego esa altura la multiplica por el área de la base. Entonces, eh, luego haya el volumen, primero en metros cúbicos. En metros cúbicos, que va a ser igual a np.pi por el radio, radio de la base del tarro, de la base del pluviómetro, del pluviómetro, ese radio dado en centímetros, en cm, en centímetros, el pluviómetro aquí, pluviómetro. Entonces el radio de la base del pluviómetro, esa radio de la base, en este caso, radio, radio de la base, radio base del pluviómetro, pluviómetro en cm. Entonces, bueno, nosotros necesitamos, nos lo dan en cm y lo convertimos a metros. Entonces, el radio del pluviómetro, en este caso es de 5 centímetros. Esos 5 centímetros lo dividimos por 100 para pasarlos a metros. Entonces, así me queda eh, ese radio en metros. Entonces, ahora sí, y el radio al cuadrado por pi en metros, eh, por la altura, por la altura en metros, me da el volumen de la columna de agua en metros cúbicos. Y con el volumen de la columna de agua en metros cúbicos, hallamos el volumen de la columna de agua en litros. Como pues el volumen, cogemos ese volumen que estaba en metros cúbicos y lo multiplicamos por 1000. Aquí nos da, así ya tenemos el volumen de la columna de agua. Y por último, ya calcula la precipitación. Entonces, ¿qué es la precipitación? La precipitación en litros por metro cuadrado es coger ese volumen en litros, escoger ese volumen en litros y dividirlo por el área en metros cuadrados. Por el área en el área de la base en metros cuadrados. Bueno, el área de la base nosotros la calculamos, bueno, aquí la podemos poner radio, aquí por ejemplo, después área de la base en metros cuadrados, metros cuadrados. Entonces el área de la base en metros cuadrados, ¿cómo se calculó? Pues simplemente cogió ese radio en centímetros, lo dividió por 100, luego lo elevó al cuadrado, pues aquí paréntesis, todo esto lo elevó al cuadrado, lo elevó al cuadrado y, y lo multiplicó por pi, por np.pi. Hacia yo del área de la base y para hallar el volumen, pues multiplicó el área de la base por la altura. Entonces aquí le ponemos es que todo esto se me vuelve área de la base en metros cuadrados por la altura en metros, para que me dé volumen en litros. Y listo. Y ahora sí, esta área en metros cuadrados ya me da la precipitación y ya con eso esta función entrega la precipitación para que uno cuando la corra le dice, bueno, entonces convertir. Bueno, aquí se llama convertir. Entonces la función se llama convertir, que la llamamos convertir y la evaluamos para que vea que 1 milímetro de altura ya nos lo traduce en 1 litro por cada metro cuadrado. Entonces miren que aquí le entra 1 y sale 1, le entra 1 y sale 1, para mostrar que efectivamente, entonces, y podemos pedir que él nos ponga eso como un mensaje. Entonces con print, en este caso si le ponemos print, le ponemos el volumen
bueno, la precipitación en litros por metro cuadrado es la precipitación en litros por metro cuadrado es. Cierra la comilla, pones una coma y ahora sí lo que querías imprimir y aquí le pone el paréntesis de la función print. Y ahora sí vuelves y lo corres y mire que así él ya 1 le dice el mensaje, la precipitación en litros por metro cuadrado es de 1. Entonces, una altura de 1 milímetro equivale a una precipitación de 1 litro por cada metro cuadrado. Y así ya uno en una sola función muestra qué fue lo que pasó. Que lo que pasa es que uno divide por 1000, haya un volumen, ese volumen en metros cúbicos, luego lo pasa a litros, bueno, y luego calcula la precipitación según la definición y ya con eso llega a esa conclusión tan importante de que 1 milímetro de altura en el pluviómetro equivale a 1 litro por metro cuadrado en precipitación. Es decir, que si hay una igualdad numérica entre la altura de la columna del agua y el equivalente en litros por metro cuadrado. Y ya aquí ya vamos para la implementación. Aquí ya les muestro pues cómo se hace esa parte. Y para terminar la pregunta para los estudiantes, entonces ya bueno, aquí mostramos más líneas para graficar, pero la parte final es la de, y si ya tengo la precipitación en litros por cada metro cuadrado, cómo traducirla eh, a litros por hectárea. Litros por hectárea, cómo pasarlo a litros por metro cuadrado. Entonces, uno podría aquí rapidito, pues ya para que no nos quede muy largo el video, y es que pedirle que la fórmula, dame la función de usuario de Python que convierta la medida de precipitación dada en litros por metro cuadrado a, eh, a litros por hectárea. Entonces que haga esa conversión, la función de Python que nos haga eso. Entonces, bueno, miramos a ver en qué consiste, si ya está funcionando bien y lo hacemos. Entonces, aquí ella nos dice ya la función y aquí le ponemos, bueno, ya va a terminar la explicación del código y lo copiamos acá. Copiamos ese código y miramos. Esta va a convertir convertir a litros por hectárea. La precipitación en litros por metro cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice que va a hacer ella? Va a tomar, aquí en la línea de código dice que la hectárea en metros cuadrados, una hectárea es igual a 10.000 metros cuadrados. Entonces aquí ponemos 10.000, guardan esta variable hectárea, y simplemente esa precipitación en líneas la multiplica por esos 10.000. Entonces es una función que solamente multiplica por 10.000 y listo. Entonces así, cuando la corremos y la ejecutamos, entonces una precipitación, aquí le vamos a poner una precipitación de convertir a litros por hectárea, entonces una precipitación de solo 1 milímetro, en este caso, de solo 1 milímetro en nuestro pluviómetro, nos va a decir eso en cuántos se equivale litros por hectárea. Entonces dice, 1 milímetro de precipitación equivale a 10.000 litros por hectárea. 10.000 litros por hectárea. Y como cada 1.000 litros es un metro cúbico, entonces aquí tendríamos 10 metros cúbicos de agua. Entonces fue que en una hectárea cayeron 10 metros cúbicos de agua. Eso es lo que quiere. Si en el pluviómetro solamente aparece 1 milímetro de altura, eso equivale a que en una hectárea cayeron 10 metros cúbicos de agua.
Entonces así ya el ingeniero puede hacerse una idea muy grande de los cálculos y de cómo utilizar esos cuadernos para facilitar los cálculos. Muchas gracias.